Esta es la mochila de Lele. ¿Lele? ¿Qué haces? Te esperé mucho y destapas la sábana. ¿No crees que deberías empezar disculpándote por tu estúpido hijo? ¿Disculparme? Si no se cruza, no confundo pedales. 3 días con mi carro y un suicida. Debería ser yo quien te cobre los daños del auto. ¿Qué dijiste? Dije que tu estúpido hijo tuvo toda la culpa. ¿Es suficiente esta disculpa? Si no, también te hago probar lo que se siente que te atropellen. ¿Estás loca? Muerta de hambre. ¿Cómo te atreves a pegarme? Quien le haga daño a mi hijo, paga con su vida. Si Lele no traía estos zapatos, entonces el accidente fue de... ¿Otro niño con la misma mochila? A tu hijo lo atropellaron por su mala suerte. Suéltame. Sí, Lele faltó por fiebre. Esta mañana le di el medicamento y lo dejé durmiendo. No fue Lele. No solo manejabas con tacones, sino que atropellaste a alguien en la banqueta. Prepárate para pudrirte en la cárcel. Paga con tu vida, desgraciada. Sigue vivo. Llamen a una ambulancia. Sigue vivo. Llamen a una ambulancia. ¿Y quién te dio permiso de llamar a una ambulancia? Es una vida. Quítate. ¿Qué prisa tienes? Muerto está y muerto se queda. Puedes gritar hasta quedarte sin voz. No va a revivir. Mira cómo vistes. Pura ropa barata, ¿verdad? ¿Qué insinúas? Yo lo vi salir disparado. Rodó 3 veces por el suelo. La sangre salpicó todo. Hasta se le salieron los sesos. ¿Tú crees que eso tiene salvación? Tú. Entonces, ¿de qué sirve una ambulancia? Luego vienen los periodistas. Salen las noticias y mi hijo lo ve. ¿Qué va a pensar de su madre? Tú también eres madre. ¿No te da miedo el karma por decir eso? Ya. Ahórrate el numerito de madre sufrida. Si aceptas un arreglo privado, puedo. Te voy a dar una cantidad de dinero imposible de rechazar. Suficiente para que lleves una vida digna el resto de tus días. Estás loca. ¿Aló? ¿Emergencias? Hay una persona atropellada aquí. Devuélveme el teléfono. Devuélveme el teléfono. ¿Pero qué le pasa a esta mujer? Llamen a una ambulancia. Sí. ¿Alguien puede llamar a la fiscalía? A ver quién se atreve a meterse. Mi esposo es del grupo Tiangong. La presidenta Fuyansu puede acabar con... Lárguense o mueren. ¿No soy yo la presidenta del grupo Tiangong? ¿Desde cuándo le pertenece a mi ex esposo? ¿Qué está pasando aquí? Usted es la directora de este jardín infantil, ¿verdad? Hay un niño que fue atropellado. Llame ya al 120. Pida una ambulancia, rápido. Tranquila, señora, no se altere. Él es el médico de nuestro jardín infantil. Las cosas profesionales se dejan en manos de profesionales, ¿de acuerdo? ¿Médico del jardín? ¿No debería llamar a una ambulancia? El niño no puede esperar. La ambulancia tarda 20 minutos. Deje que nuestro médico le haga una evaluación preliminar. ¿No es mejor eso que quedarse esperando sin hacer nada? Doctor, ¿cómo está el niño? No hay pulso en la carótida. Ya no tiene salvación. Que vengan los de la funeraria y se lo lleven a cremar. ¿Cómo es posible? Apenas lo revisó un momento. Y ya dio su diagnóstico. ¿Lo examinó bien? Es un ser humano, no una mercancía. Deje de gritar aquí. ¿Quién es el profesional, usted o yo? Dije que no tiene salvación y no la tiene. Casos así, sin pulso, lo más práctico es llevarlos directo a cremar. Mentira. Si acabo de ver que el niño movió la mano otra vez. Acabo de ver que este niño movió la mano. Ustedes están jugando con vidas humanas. Los voy a denunciar. ¿Estás loca o qué? Vas a arruinar la reputación de este jardín infantil. Si esto llega a saberse, ¿quién va a querer traer a sus hijos a este jardín? Shen-Yan, te lo advierto. No amargues a todos por tu hijo. ¿No será que todo este escándalo es porque, cuando te divorciaste de Fuyansu, te tocó muy poco dinero? Si lo que quieres es más plata, te doy más y listo. Shen-Yan, yo sé que no supe controlar mis impulsos. Que te fui infiel y que soy un desgraciado. Pero ahora la empresa tiene problemas de liquidez.
y en cualquier momento quiebra. Shen-Yan, por todo lo que mis padres hicieron por ti, a la hora del divorcio, ¿podrías dejarme más dinero? Para seguir manteniéndome. Te lo suplico. ¿Por qué te quedas callada? ¿Ya estás calculando cuánto nos vas a sangrar? Para aprovecharte y sacarnos plata a mí y a Yansu, ¿no? ¿Sacarles plata? Primero averigua de dónde salió la plata de tu marido. ¿Qué quieres decir? No te hagas la santa conmigo. Si tanto insistes en salvar al niño, es porque quieres negociar. Para sacarnos la mayor cantidad de plata posible. Mira, 100.000. ¿Te alcanza para comprar la vida de tu hijo? Sí. Tú acepta el arreglo privado. Y que no se manche la reputación del jardín. Yo te doy lo que pide, esa cara de ambiciosa que tienes. Te doy 100.000 más. Con eso te alcanza para un entierro digno para tu hijo. Son 200.000 completitos. Shen-Yan, deberías estar celebrando. Apúrate. Saca tu código de pago. No me hagas llegar tarde a recoger a mi hijo. No me retrases. Voy por mi hijo. Directora Zhao, ¿vio que soy una pitonisa? Una vieja divorciada como esta. En cuanto le sueltas plata, acepta lo que sea. La vida de su hijo ni le importa, solo la plata. La vida de los muertos de hambre no vale nada. Si ahorra un poco de esos 200.000, le alcanza para comer y beber toda la vida, jaja. ¿Aló, la fiscalía? Quiero denun. Shen-Yan, estás loca. Deténganla. Ustedes saben que el atropellado de hoy ¿no era mi hijo? Imposible. Esta mochila es la que ya se compró cuando divorciaron. No puedo equivocarme. El atropellado era tu hijo. Lele, espera. Lele, aunque mamá se divorcie y te deje lejos, papá todavía los ama. Te compré la mochila que más te gusta. No quiero tu porquería de mochila, tú no eres mi papá. Eres un hombre malo. Lele, vámonos. Perdón, Lele. Te voy a llevar la mochila a tu nueva casa. Maldición. ¿Por qué si ya están divorciados? ¿El hermano Yansu sigue amando tanto a Shen-Yan y su hijo? El amor exclusivo del hermano Yansu. Debería ser para nosotros. Lian y Fei. Mi hijo está en casa durmiendo con fiebre. Yo misma le di el jarabe. ¿Quién te dio el descaro de andar inventando que mi hijo está muerto? Eso es imposible. ¿De verdad atropellé al niño equivocado? Pero Yansu dijo que esta mochila era de edición limitada. La gente común no puede comprarla. ¿Qué están esperando? Vayan a investigar ya. ¿Qué niño faltó hoy y de qué clase? ¿Rápido? La directora Shen debe estar confundida. Su hijo Lele sí vino hoy a la escuela. Lo vi con mis propios ojos. ¿Qué? Eso es imposible. Me está viendo. Señora Shen, hoy en la entrada del jardín infantil, cuando recibía a los alumnos, vi a su hijo. Y hasta me saludó. Sí, él llevaba esta mochila gris. Lo recordamos muy bien, estaba muy contento. No nos equivocamos. Shen-Yan, ¿no dijiste que tu hijo no había venido a la escuela? ¿Acaso las maestras vieron mal y todas mienten? Ja, ja, ja. Señora Shen, si no nos cree, llámelo usted misma. Aló, señora. Wang Ma. ¿Está Lele en casa? ¿Lele? Se fue al jardín infantil. ¿No estaba con fiebre y le di permiso para no ir? Pero Lele dijo que ya se sentía mucho mejor. Y que había quedado con sus amiguitos del jardín, que no podía faltar. Señora, ¿qué le pasa? ¿Pasó algo? ¿Lele? Ah, así que el muerto sí era su hijo. Shen-Yan, los hijos se pueden tener de nuevo. Pero tu oportunidad de hacerte rica es solo hoy, una sola vez en la vida. Más te vale aprovecharla bien. Tú atropellaste a mi hijo a propósito, ¿verdad? ¡Asesina! Ay, ya. ¿Crees que con amar este escándalo aquí, tu hijo va a despertar? ¿No será que te parece poco el arreglo de 200.000? Te lo subo a 300.000. 400.000.
Suficiente para darle a tu hijo un entierro decente. Senyan, si no fuera porque me da lástima tu hijo muerto, ni me molestaría en mirarte. Abre ya el código de cobro y llévate la plata para incinerarlo. Deja de hacer el ridículo aquí. ¿Incinerarlo? Quiero que pagues con tu vida. Mamá. Mamá, ¿por qué lloras? ¿Cómo es que este mocoso maldito sigue vivo? ¿Lele? ¿De verdad eres tú? Qué bueno. Mamá, no llores. Lele se porta bien. No dijiste que atropellaste al hijo de Senyan. Entonces, ¿quién es él? ¿Y el que está tirado aquí, quién es? ¿Qué demonios está pasando? Si el muerto no es su hijo, ¿entonces a quién maté? Mocoso maldito. ¿Y tu mochila? ¿Por qué la tiene otro niño? ¿Qué demonios está pasando aquí? Aléjate de mi hijo. Lele, no tengas miedo. Dile a mamá. ¿Esa mochila es tuya? Mocoso maldito. Tu madre te está hablando. ¿A mí que me miras? Mamá, fue Fu Xiaobei quien me quitó la mochila. ¿Qué? ¿Mi hijo? Estás mintiendo. Mi hijo Fu Xiaobei es el jovencito de la familia Fu. Desde que nació ha tenido todo. Una sola de sus comidas cuesta más que tu colegiatura de un año. Mucho menos te va a robar tu mugrienta mochila. Señora Lian, de ninguna manera creo que el joven Fu le robe la mochila a Lele. Entonces, ¿eso quiere decir que atropellaste a tu propio hijo? Lele siempre parecía tan educado. ¿Quién lo diría? Resulta que está acusando al joven Fu de robarle la mochila. Exacto. Tan pequeño y ya es un malcriado. Cuando crezca, seguro será una lacra. He oído que los hijos de madres solteras son malcriados y mentirosos. Cállense todos. Mi hijo es lo que es. Y no son nadie para venir aquí a hablar tonterías. Mamá, no estoy mintiendo. ¿De verdad fue Fu Xiaobei quien me quitó la mochila? Devuélvemela. Mi mamá dice que tú y tu mamá no merecen el amor de mi papá. Y mucho menos las cosas que él les regala. Lele, mamá te cree. ¿Y tú les crees a esos mocosos? ¿Crees que no reconocería a mi propio hijo? ¿Y encima atropellarlo yo misma? Claro, Fu es de los mejores niños del jardín. Ahora mismo debe estar en clase estudiando, señora Lian. No les crea esas tonterías. Directora, mande a retirar ese cadáver de mala suerte. Antes de que esos alborotadores anden paseando el cuerpo por todos lados y arruinen la reputación de su jardín infantil. Que venga alguien ya a quitar ese cadáver de la entrada. ¿Qué estás haciendo? No me importa. Si el muerto no es tu hijo, esto no es asunto tuyo. Ya puedes largarte. ¿No quieres destaparlo? ¿Y si el que está ahí abajo es de verdad tu hijo? ¿No tienes miedo de arrepentirte toda la vida? Mocosa, ¿te atreves a maldecir a mi hijo? Él está en su salón estudiando muy tranquilo. Si ese de ahí fuera él. Yo misma me arranco la cabeza y te la doy de pelota. No tienes remedio. Lele, todavía tienes fiebre. Al rato le pido a la señora Wang que te lleve a casa a descansar, ¿sí? Mami, hace un momento estuve en el salón. Y no vi a Xiaobei por ningún lado. ¿No estará equivocada la señora Lian? No. Revisé la lista de asistencia. Todos los niños vinieron hoy. Solo Fu Xiaobei no registró entrada. Entonces, ¿lo que quieres decir? Es que la señora Lian llevó a su propio hijo a incinerar. La señora Lian llevó a su hijo a la cremación. Fu Yansu,
Aunque no quiero meterme en los líos de tu familia, el niño es inocente. Lian Feifei atropelló a tu hijo. Lo van a llevar a cremar. Xiaobei, mañana es tu cumpleaños. El regalo que te preparó papá. Seguro te va a gustar. Señor Fu, llegaron los resultados del chequeo médico del grupo. El médico dice que usted sufre de problemas de fertilidad. Es probable que en el futuro no pueda tener más hijos. ¿Qué? Déjame ver eso. Dios mío, ¿acaso este es tu castigo? Por haber sido infiel en mi matrimonio. Señor Fu, no se angustie tanto. Por suerte la señora Fu le dio al joven Xiaobei. Y también está el joven Lele, que tuvo con la señora Sen. Usted ya tiene descendencia. Lele. Si en su momento no hubiera sido por Senyan. Considerando que mis padres le hicieron un favor, yo probablemente ya estaría en la calle, sin nada. Ni siquiera soñaría con reconocer a Lele. Ahora mi único hijo es Xiaobei. Señor Fu, ¿qué pasó? Esa mosquita muerta de Lian Feifei quiere llevar a mi hijo a la cremación. ¿Qué? Señor Fu, hacer eso no le conviene a la señora Lian. ¿No habrá algún malentendido? ¿Malentendido? Más vale que sea un malentendido. Cuando yo mantenía a esa mosquita muerta, solo quería distraerme. No imaginé que esa mosquita muerta a mis espaldas fue varias veces a buscar a Senyan. Mi divorcio con Senyan fue por su culpa. Si no fuera por Xiaobei, jamás permitiré que sea la señora Fu. Si esa mosquita muerta se atreve a reducir a Xiaobei a cenizas y corta la descendencia de la familia Fu, la haré pedazos. Señora, con solo presionar este botón, la cámara de cremación alcanzará 1000 grados de inmediato. ¿Cuándo ordena encenderlo? Ahora. De inmediato. Ya. ¡Alto! ¿Quién se atreva a quemar a mi hijo, lo mato? Cariño, ¿qué haces aquí? Si no vengo, mi hijo, la única descendencia de la familia Fu, ¿ahora mismo ya lo habrías reducido a cenizas? De verdad eres una víbora desalmada. Ni una tigresa devora a sus crías. Eres peor que esa mosquita muerta. Señora Fu, Fu Xiaobei, después de todo, es carne de su carne. ¿Qué pecado cometió para que quieras incinerarlo? ¿Cuál Xiaobei? ¿No estarán confundiendo algo? El que está en la cámara de cremación. No es Xiaobei para nada. ¿No es Xiaobei? ¿Entonces quién es? Director Fu, soy la directora del jardín infantil. Puedo dar fe. El que está en la cámara es otro estudiante. De ninguna manera podría ser el precioso niño de la familia Fu. ¿En serio? Ah, sí, claro. ¿Acaso Senyan me engañó? Fu Yansu. Si eres tan estúpida como Lian Feifei, entonces tú también eres cómplice del asesinato de tu adorado hijo. Senyan. Tuviste el descaro de llamar a la fiscalía. Eres una metiche insoportable. ¿Y qué querías? ¿Que me quedara viendo cómo matas a alguien? La vida de un niño es sagrada. Y más cuando el que se quemó era tu propio hijo. Lian Feifei, estás acusada de conducción temeraria con resultado de muerte. Por favor, coopere con la investigación. Agente, es cierto, manejé mal y atropellé a alguien. Mi esposo puede pagar lo que sea, pero el niño que atropellé, de verdad no era mi hijo. Se los ruego, créanme. Sí, sí, el joven Fu está ahora mismo en nuestro jardín de infantes. Este tal Sen solo quiere armar escándalo. ¿Será que de verdad me equivoqué con Feifei? Xiaobei también es su hijo biológico. ¿Cómo iba a atropellarlo y luego quemarlo hasta las cenizas? Esposo, Xiaobei está muy bien. Pero si la fiscalía me detiene,
Xiao Bei. Xiao Bei se queda sin madre. De todos modos, en casa sobra el dinero. Tú paga. Llega a un acuerdo con los familiares de la víctima, ¿sí? Si Xiao Bei se queda sin madre, seguro le harán burlas y lo humillarán. No puedo. Estas son las pertenencias de la víctima del incendio. ¿Quién de ustedes puede recibirlas? ¿Esto? Es el reloj infantil que le regalé a Xiao Bei. ¿Dice que esto es de la víctima? Así es. Se recuperó directamente del cuerpo. Señor Fu, ¿de verdad fue su esposa quien atropelló al niño? Cariño, tenemos tanto dinero. Seguro Xiao Bei le regaló su reloj a otro niño. No te atormentes así. Xiao Bei debe estar bien. Liang Feifei. Recuerda muy bien cómo te convertiste en la señora Fu. Si a Xiao Bei le pasa algo, serás la primera en pagar con su vida. ¿Basta? No importa si es Fu Xiaobei u otro niño. Liang Feifei, como responsable del atropello, tienes una culpa que no puedes eludir. Agentes de la fiscalía, ¿por qué no abrimos la cámara de cremación? ¿Y vemos quién está realmente ahí dentro? Así se aclara todo de una vez. Abran la puerta de la cámara. ¿Qué? ¿Qué está pasando? Abran la compuerta ya. ¿Por qué me duele tanto el corazón? ¿Al ver esas llamas? No. ¿Eso de ahí dentro es Xiao Bei o no? Suélteme. Xiao Bei. Cariño, tranquilízate. Ahí dentro no está Xiao Bei. ¿Te volviste loca? ¿Se puede abrir? Apaguen el crematorio ya. No se puede. Cuando trajeron este cuerpo, el remitente programó el encendido automático. Llegó a las 2:17 y el remitente pidió que se encendiera solo a las 3 en punto. Y hasta que termine la cremación, la puerta no se puede abrir para nada. Es el bloqueo de seguridad de la puerta contra incendios. ¿Quién ordenó transportar el cuerpo? ¿Quién ordenó programar el encendido? Fui yo. Le pedí a la directora que lo organizara. ¿Pero qué tiene de malo? Crema cuanto antes. Que el niño descanse pronto. ¿Qué hay de malo? ¿Descansar? Ni siquiera sabes a quién estás cremando. Y ya lo quieres reducir a cenizas. Vaya. Comuníquense con los familiares. Ya los contactamos antes de salir. A todos los familiares. Todos los del jardín infantil. Dijeron que sus niños están a salvo. Solo falta contactar a Fu Yansu. Y a Liang Feifei. ¿Por qué me miran todos? Ahí dentro no puede estar Xiao Bei. Yo, Liang Feifei, por más despiadada que sea, jamás podría matar a mi propio hijo. Esposo, tienes que creerme. A Xiao Bei lo cargué 9 meses en el vientre. ¿Cómo voy a hacerle daño con mis propias manos? ¿Estás completamente segura de que ahí dentro no está Xiao Bei? 100% segura. Esposo, nuestro Xiao Bei está listo. ¿Cómo alguien va a atropellarlo y matarlo? Exacto. A Xiao Bei no le va a pasar nada. Xiao Bei es hijo de Fu Yansu. No puede pasarle nada. Ahí hay cámaras. Saca el vídeo de vigilancia de cuando metieron el cuerpo al crematorio. Todos están especulando quién está ahí dentro, ¿no? Pues que las cámaras nos digan la verdad. Hay cámaras. Ahora mismo las saco. Sácalas. Cuando vean que ahí dentro hay otro niño. A ver qué más tienen que decir. Exacto. Las cámaras lo van a demostrar todo. A Xiao Bei no le va a pasar nada. Ya tengo el vídeo de que entregaron el cuerpo hasta el crematorio. Todo el proceso quedó grabado. Amplía la imagen. Xiao Bei, el que murió. De verdad es Xiao Bei. No puede ser.
¿Cómo voy a atropellar a mi propio hijo? No lo creo. No lo acepto. Xiao Bei, papá te falló. Papá viene a acompañarte, Xiao Bei. No dejes a papá solo, por favor. Papá te lo suplica. Xiao Bei, mamá no lo hizo a propósito. Mamá no sabía que eras tú. Debes odiar a mamá con toda el alma, ¿verdad? Mamá tiene la culpa, Xiao Bei. Xiao Bei, respóndele a mamá, por favor. Xiao Bei. Amor, diles que salven a Xiao Bei. Sin Xiao Bei, me muero en vida. Se los ruego. Les suplico que salven a mi hijo. Les doy todo el dinero que quieran. Les entrego todo el grupo Fu, pero ayúdenos. Fu Yansu, ya se los advertí. El muerto es Fu Xiaobei. Llegar a esto es su propia culpa. No pueden culpar a nadie más. Va. Llevo 20 años trabajando en esta funeraria. Es la primera vez que veo a unos padres hacerle esto a su propio hijo. Con razón insistían tanto hace un momento. Era la propia madre queriendo borrar las pruebas. Ni las fieras devoran a sus crías. Lian Feifei, eres peor que un animal. Gente como tú no merece ser padre. Esposo. ¿Qué pretendes hacer? Tú mataste a Xiao Bei. ¿Por qué no te mueres con él? Esposo, a mí también me duele lo de Xiao Bei. Pero te juro que no fue a propósito. Nuestro hijo se fue. Si se fue, puedo darte otro. Calle. ¿Tener un hijo? El médico dijo que tengo problemas de fertilidad. ¿Cómo voy a tener otro hijo? Desgraciada. Tú mataste a Xiao Bei. Dejaste a la familia Fu sin descendencia. Devuélveme a mi hijo. Cálmate. Cálmate. Suéltame. Voy a hacer que pague con sangre. Que esta desgraciada vaya a acompañar a mi hijo. Cálmate. Matar es un delito. Mi hijo está muerto. La familia Fu se quedó sin descendencia. ¿Cómo quieres que me calme? Señor Fu. Señor Fu. Señor Fu, tranquilícese. El joven Xiao Bei ya. Usted no puede sufrir otro golpe. Maldita sea. Fu Yansu es un hombre que valora muchísimo la descendencia. Jamás debe creer que yo maté a Xiao Bei. Shen Yan tiene que cargar con la culpa. Señor oficial, quiero denunciar. Que fue esta mosquita muerta de Shen Yan, la que manipuló mi auto. Por eso fallaron los frenos y atropellé a mi propio hijo. Qué fácil se te da difamar y mentir, Lian Feifei. Para ser tan malvada como tú, hay que tener un talento natural. Tú lo hiciste y no quieres admitirlo. Señor oficial, Shen Yan quería vernos muertos a mi hijo y a mí. Ella manipuló mi auto. Le suplico que lo investigue a fondo. Esposo. Shen Yan me odia porque te quité. Odia que Xiao Bei llevara tu sangre. Soy inocente, esposo. Tienes que creerme. Shen Yan. ¿De verdad fuiste tú? ¿Fu Yansu? Yo jamás usaría la vida de un niño inocente para vengarme. ¿Yo, Shen Yan? No soy una basura sin escrúpulos como ella. Lian Feifei. Dices que ella manipuló tu auto. ¿Tienes pruebas? No, no tengo. Pero solo Shen Yan tenía motivos. Quería matarnos a mi hijo y a mí. Señor oficial,
Deténgala ya. Liang Feifei, nosotros en la fiscalía. Detenemos con pruebas, no porque vengas aquí a llorar. Para culpar a alguien. Contacten al equipo técnico. Hagan una pericia completa. Al vehículo de Liang Feifei. Volante, frenos. Cada pieza, no dejen nada sin revisar. Shen-Yan, hasta que terminen las investigaciones. Deberás colaborar con nosotros. No hay problema. El que nada debe, nada teme. Lo que yo, Shen-Yan, no hice. Nadie me lo va a achacar. Maldición. Tengo que incriminar a Shen-Yan cuanto antes. Si descubren que yo maté a Xiao Bei. No solo la fiscalía. Fu Yansu me va a matar. Mamá, escuché a mis compañeros decir que la tía Lian atropelló a Fu Xiaobei y que hasta lo llevó a quemar. ¿Es verdad? Lele, mamá sabe que escuchar eso te asusta. Pero no te preocupes, los de la fiscalía. Ya están investigando el caso. ¿Qué pasa, Lele? ¿Hay algo más que quieras decirle a mamá? Después de que el tío Fu se divorció de ti, ¿no se casó con la tía Lian? Pero en la escuela vi a la tía Lian con el director Zhao. ¿Qué? Tranquilo, impaciente. Si nos ven así, y Fu Yansu se entera, me mata. Ay, olvídate de ese idiota. Si no me dejas desahogarme ahora, entonces voy y le cuento a Fu Yansu todas tus cochinadas. Y también le digo que Xiao Bei es hijo nuestro. No te atrevas. Con razón en el jardín infantil. El director siempre defendía a Liang Feifei. Resulta que a Fu Yansu ya le habían robado el marido. La vida da vueltas. Cuando Fu Yansu nos abandonó a Lele y a mí por Liang Feifei. Ahora le toca a él. Mamá, mañana todos mis compañeros irán al funeral a despedir a Fu Xiaobei. Yo también quiero ir. Pero, ¿Fu Xiaobei no te molestaba? ¿Por qué quieres ir a despedirlo? La maestra dice que somos un grupo y todos van. Entonces yo también debería ir, ¿verdad? Mi Lele, todavía tienes fiebre. Descansa bien estos días. Mañana mamá irá a despedir a Xiao Bei por ti, ¿sí? Mamá, pero Fu Xiaobei es hijo de la tía Lian. ¿No lo odias? ¿Y aún así quieres ir a despedirlo? Tonta, tu mamá no es tan pequeña. Fu Xiaobei simplemente tuvo la desgracia de no recibir buena educación en casa. No fue su culpa. Duérmete ya. Mi niña. Acuéstate. Señora. Siguiendo sus órdenes, nuestra gente descubrió que Liang Feifei y Zhao Lei tienen una relación muy cercana. Zhao Lei era su cliente habitual. Hace unos años, Liang Feifei se enganchó con Fu Yansu, y por eso dejó ese trabajo ilegal. Visto así, ninguno de los dos vale nada. Entregue todo esto a la fiscalía. Señora. Nuestro hacker también descubrió otra cosa. Mañana, en el entierro de Fu Xiaobei, Liang Feifei y Zhao Lei piensan usar un vídeo del tablero falsificado con IA para acusarla de sabotear el auto del accidente y de matar a Fu Xiaobei. ¿Por qué yo perdí a mi hijo? ¿Y esa mosquita muerta de Shen-Yan? ¿Si puede disfrutar de su familia feliz? Mañana mostramos el vídeo preparado frente a todos. Que Shen-Yan cargue con la culpa. Que se pudra en la cárcel. Pudrirse en la cárcel. Señora Wang, ¿en el entierro estarán sus amigos y familiares? Y también gente importante de la alta sociedad. Dígame, si todos ellos ven esas fotos. ¿En pleno funeral, qué pasará? Entendido, señora. Me encargo de inmediato. Si mañana se atreven a faltarle el respeto, le aseguro que se arrepentirán toda la vida.
Señora, ya cambiamos en secreto. El registrador del auto de Liang Feifei. Hoy, si Liang Feifei y Zhao Lei se atreven a difamarla en el entierro, se arrepentirán para siempre. Ay. Ay, mi amor. Xiao Bei ya no está. Y Fu Yansu tiene problemas de fertilidad. Si no tenemos otro hijo para amarrarlo, la fortuna de los Fu se nos va de las manos. ¿Puedes ubicarte? ¿Siempre tienes que pensar en eso? Fu Yansu ahora tiene problemas de fertilidad. Si de repente quedo embarazada, ¿cómo voy a engañarlo? Lo urgente ahora es asegurar la culpa de Shen Yan. Echarle toda la mierda encima a ella. Si yo caigo presa, tú también te hundes. Ay, ¿qué miedo vas a tener? Yo armé el registrador para culpar a Shen Yan. Sin dejar ningún cabo suelto. No va a fallar. Ja, 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 ja. Xiao Bei, perdóname. Papá no te protegió. ¿Fu Yansu? ¿Qué padre tan ejemplar resultaste ser? Pero ¿nunca se te ocurrió pensar que Fu Xiaobei no sea tu hijo? Ese no es el otro auto. ¿Que le compré a Feifei? ¿Qué hace ella ahí? ¿Quién más va en el auto? El itinerario de la señora nunca nos deja preguntar. Ni nos permite seguirla. No sabemos nada. ¿Qué otra cosa podría estar haciendo? A escondidas. Obviamente, está haciendo algo que no quiere que nadie vea. Shen Yan, no digas tonterías. Hoy es el entierro de Xiao Bei. Liang Feifei es su madre. ¿Cómo podría tener ánimos, justo durante el entierro de su hijo, para hacer lo que tú estás insinuando? Ella es Shen Yan, la exesposa del señor Fu, ¿no? Esto ya es demasiado. Y encima viene al funeral del hijo de otra persona, a difamar a la madre, acusándola de infidelidad. ¡Qué mujer más venenosa! La señora Liang ama tanto al señor Fu, que hasta daría su vida por él. ¿Cómo podría traicionarlo? Yo creo que esa mujer solo está muerta de celos. De todos modos, el auto está ahí. Para saber qué está haciendo Liang Feifei adentro, solo tienen que ir y abrir la puerta. Ábranla de una vez. Cuando me casé con Liang Feifei, ella se arrodilló y me juró que jamás me haría algo así. Abran la puerta de una vez. No dejen que esta mujer malintencionada siembre cizaña entre el señor Fu y su esposa. Feifei me ama tanto. Es imposible que, justo en el entierro de Xiao Bei, esté con otro hombre. No lo creo para nada. Cariño, ¿qué haces aquí? Señor Fu, buenos días. ¿Qué están haciendo ustedes dos? Cariño, nuestro hijo se fue. Estoy destrozada. Por eso le pedí al director Zhao que me contara cuáles eran los gustos de Xiao Bei, para poder despedirlo como se merece en su funeral. Así es, señor Fu. Preparé especialmente algunos de los cómics favoritos del joven, con la esperanza de que le gusten donde quiera que esté. Directora Zhao, ¿qué considerada? Gracias. No es nada, no es nada. Fu Yansu, te crees todo lo que te dicen. Con razón siempre te están engañando. Si no fuera por el cariño que Lele le tenía, yo ni me habría molestado en venir a despedir a Xiao Bei. Ya basta, Shen Yan. Perdí a mi hijo. Y tú vienes aquí, delante de sus cenizas, a ensuciar la reputación de su madre. ¿No tienes nada de humanidad?
Hay que respetar a los muertos. Esta Shen-Yan es una faltosa. Amor, no le hagas caso. Vámonos. No dejes que ella arruine el entierro de Xiao Bei. Sigue sonriendo, preciosa. En un rato te echo toda la culpa a ti. Y cuando te estés pudriendo en la cárcel, yo me encargaré de cuidar muy bien a tu hijo. Lian y Fei Fei. Yo, Shen-Yan, devuelvo favores y cobro agravios. Si insistes en buscar tu muerte, yo mismo me encargaré de dártela. Le acompaño en su dolor. Gracias a todos. Por venir personalmente a despedir a mi hijo. Papá les agradeció a todos en tu nombre. Director Fu. El joven Fu murió sin que se aclarara nada. ¿Acaso vamos a dejar las cosas así? La muerte de un hijo no se perdona. Exacto. Los culpables tienen que pagar. Que paguen por lo que hicieron. Qué rápido empezaron con el numerito. Pues yo sigo el juego. Señores, Xiao Bei es el heredero de mi familia. Obviamente no voy a dejar pasar a quien lo mató. Pero la fiscalía sigue investigando, así que tomará tiempo. Amor, la asesina de Xiao Bei. Es Shen-Yan. Yo tengo pruebas. La cámara de mi auto grabó claramente todo el momento en que Shen-Yan manipuló mis frenos. ¿Qué? ¿De verdad Shen-Yan mató a Xiao Bei? Con razón acusó a la señora Liang de infiel, para salvarse ella misma. ¡Qué maldad tan retorcida! Fei Fei, ¿es cierto lo que dices? La que mató a Xiao Bei ¿fue realmente Shen-Yan? Sí, claro que es cierto, amor. No voy a dejar ir al asesino de nuestro hijo. Si no me creen, hoy mismo ponemos el vídeo aquí, para que todos vean bien cómo esta víbora de Shen-Yan mató a mi hijo. El ladrón gritando al ladrón. Perfecto. Pon el vídeo de una vez, que todos vean bien cómo esta asesina desalmada mandó a tu hijo al otro mundo. ¡Qué raro! Shen-Yan, ante mi acusación, ¿por qué está tan tranquila? ¿Será que ya lo sabía desde antes? No puede ser. Debo estar imaginando cosas. Shen-Yan, ¿es que no tienes corazón? Ni a un niño pequeño dejaste en paz. Señora Liang, rápido. Ponga el vídeo de esta víbora para que todos lo vean. Fu Yansu. ¿Y tú les crees todo lo que dicen? Es muy fácil manipularte. Shen-Yan. Xiao Bei era el único heredero de la familia Fu. ¿Quién lo mató? Me las va a pagar con su vida. Fei Fei, pon el vídeo ahora mismo. Hoy. Delante de nuestro hijo. Le haremos justicia. Tranquilo, esposo. Voy a asegurarme de que la asesina de nuestro hijo caiga bajo todo el peso de la ley. Lian y Fei Fei, te lo advierto por tu bien, si no quieres una muerte horrible. Mejor no muestres ese vídeo, o te vas a arrepentir toda tu vida. Shen-Yan, de lo único que no me arrepiento en toda mi vida es de haberte llevado ante la justicia, asesina. Pon el vídeo de una vez. Shen-Yan, prepárate para cargar con mi culpa. Paga por la muerte de mi hijo y pudrete en la cárcel. Ahora lo más importante es confirmar la culpa de Shen-Yan y echarle toda la mierda encima. Si yo caigo, tú también te hundes.
Va. ¿De qué tienes miedo? Manipulé la grabación que incrimina a Senyan. Perfectamente, no va a fallar nada. Ven, mi amor. ¿Cómo es posible? ¿El vídeo de la cámara de seguridad? ¿Cómo es que muestra que Zhao Lei y yo estábamos en un encuentro secreto? ¿Qué diablos está pasando? Se acabó. Todo está perdido. Dios mío. Así que esta Lian Feifei era la verdadera víbora. Y encima quería culpar a la señora Sen. Dios mío, este vídeo es un escándalo total. Rápido, grábense, grábense. No graben. Bajen esos teléfonos. Dejen de grabar. Lian Feifei, mi querida mosquita muerta. ¿Cómo te atreviste a ponerme los cuernos? ¿Me has estado engañando todos estos años, mosquita muerta? Si te atreves a apagar ese vídeo, te corto las manos. Ay. Esposo, déjame explicarte. No es lo que parece. Te amo tanto. ¿Cómo podría traicionarte? Sí, director Fu. Todo es culpa de Senyan. La señora Lian y yo somos inocentes. Tienes que creerme. Ah, ¿sí? ¿Lian Feifei te seduce todos los días con ropa de leopardo? Ya que dices que tu esposo no te satisface, cuando me extrañes, ven a verme con esto puesto. Te aseguro que en eso soy 100 veces mejor que tu esposo. Lian Feifei. Con razón te decía que te vistieras más recatada y no me hacías caso. Resulta que te vestías para este desgraciado. Pedacito de ternura. Señora. El señor Fu siempre la trató bien. ¿Cómo pudo hacerle algo así? ¿No tiene ni un poco de conciencia? Fu Yansu. Cuando buscabas emociones fuertes y me engañabas con Lele a mis espaldas, nunca imaginaste que llegaría este día, ¿verdad? Lian Feifei hizo esto solo porque tú no podías darle la intensidad que ella necesitaba. Senyan, cállate. Que te calles. Lian Feifei. Tú y Zhao Lei me engañaron y conspiraron para tenderme una trampa. Querían convertirme en la asesina de su hijo. Soy la víctima aquí. ¿Y no puedo decir ni dos palabras? ¿El hijo de ellos? ¿Acaso el niño Fu no es hijo biológico del señor Fu? Dios mío, el señor Fu crió a Fu Xiaobei por 6 años. ¿Y resulta que era hijo de otro hombre? Con razón, Fu Xiaobei no se parece nada al señor Fu. Más bien se parece un poco a Zhao Lei. Esposo, escúchame. Sé que hice algo imperdonable, pero en mi corazón te amo. Jamás permitiría que criaras al bastardo de otro hombre. Tienes que creerme. Mentiras que salen solas de tu boca. Lian Feifei. Entonces mostrémosle a todos cuánto amas realmente a Fu Yansu. Lian Feifei. Dime, ¿qué he sido para ti estos 6 años? Péguenle. Hasta matarlo. No se acerquen. Ah. Basta. Basta, basta, basta. Basta. Se lo ruego, paren. Esposo, me equivoqué. Diles que paren, por favor. ¿Todavía te atreves a llamarme esposo? ¿Cuándo te acostaste con ese? Maldito imbécil. ¿Pensaste acaso que yo era tu esposo? Cuando estaba criando al bastardo de ustedes. ¿Pensaste que yo era tu esposo? Fu Yansu, cuando abandonaste a mí y a Lele por esta mujer, ¿pensaste que algún día pagarías por esto? Eres una maldita podrida hasta los huesos. Fu. Director Fu, director Fu. Esto no es culpa mía. Fue esa desgraciada de Lian Feifei la que me sedujo. Ella me buscó primero. Antes ella trabajaba en un club nocturno.
Yo solo era uno de sus clientes. Fue ella quien me provocó, director Fu. Yo también fui engañado. ¿Club nocturno? Así que Lian Feifei era una cualquiera. Dios. El director Fu se casó con una prostituta. Cállate. Estás difamándome. ¿Difamándote? ¿Te atreves a negar? ¿Qué te vendiste en ese club nocturno? ¿Te atreves a negar que te metiste en mi cama por tu cuenta? Recuerda cómo me rogaste. Que te presentara a hombres ricos. ¿Crees que no soy capaz de contarlo todo, uno por uno? Desgraciado, cuando te acostabas conmigo. ¿Por qué no decías que te estaba seduciendo? Cuando me pediste que te diera un hijo. ¿Por qué no decías que te estaba seduciendo? Ahora que todo salió mal, quieres echarme la culpa. Ni lo sueñes. ¿Que te diera un hijo? Lian Feifei, ¿no tienes vergüenza? ¡Guau! Fuiste tú quien dijo que Fu Yansu tenía problemas en ese aspecto. Y no podía tener hijos. Por eso me buscaste para embarazarte. Dijiste que si teníamos un hijo, asegurarías tu lugar como la señora Fu. Y que el dinero de la familia Fu también sería mío. ¿No fue eso lo que dijiste? Cállate. Te ordeno que te calles. Ya lo oíste. Ella quería robar tu dinero. Yo fui utilizado por ella. Yo también soy una víctima. Desgraciada. ¿Te atreviste a traicionarme? Te voy a matar. Zorra asquerosa. Te ha pasado medio mundo por encima. ¿Y tú qué te crees que eres? ¿Una santa? Tú, directora de un jardín de infantes, eres la peor basura. Andas coqueteando con los papás de los niños. Das más asco que yo. Basta. No puedo creerlo. Ustedes dos, desde el principio, me han estado viendo la cara de idiota. Y yo, por culpa de ustedes dos, desgraciadas. Hice que Lele, hasta ahora, ni siquiera quiera llamarme papá. ¡Qué estúpido fui! Ustedes merecen algo peor. No quiero volver a verlas nunca más. Llévenselas. Entréguenselas a la fiscalía. Señor Fu. Señor Fu. Se lo ruego, no me entregue a la fiscalía. Tenga compasión. Le pagaré trabajando como una mula. Esposo. Te lo suplico, por todo lo que vivimos como pareja. ¿Pareja? Cuando éramos pareja, ¿acaso pensaste en lo que vivimos juntos? Sí, lo pensé. Esposo. De verdad te amo. Solo fue un error momentáneo. A estos dos seres despreciables, sáquenmelos de aquí. Señor Fu. Señor Fu. Esto es mi sentencia de muerte. Por favor, tenga piedad. Fu Yansu, maldito desgraciado. Te entregué los mejores años de mi vida. ¿Y así me pagas? Shen-Yan, no te hagas la linda, no te confíes. Aunque me muera, volveré del más allá por ti. Lian Feifei, mejor preocúpate por ti misma. Y por cómo vas a pudrirte en la cárcel el resto de tu vida. Señor Fu, Lele, el hijo de Shen-Yan, también es su hijo. Mire. Shen-Yan. ¿Podemos hablar? ¿Hablar de qué? De nosotros dos. De Lele. Fu Yansu. Lele ya no tiene nada que ver contigo. Shen-Yan, lo sé. Cometí muchos errores antes, pero ya cambié. Te lo ruego, dame una oportunidad de compensarles a ti y al niño. No hace falta. Fu Yansu. Quiero que entiendas que, en su momento, fue por gratitud hacia tus padres. Por lo que hicieron por mí y por Lele. Que no hundí a la familia Fu. Pero si tú vuelves a hacerle daño a Lele escudándote en que eres su padre, no esperes ninguna compasión de mi parte. Shen-Yan. Ya que mis padres te ayudaron en el divorcio, ¿podrías darme más dinero?
para seguir manteniéndome. Te lo suplico, Senyan. Lo sé. Es entonces cuando me dije, te fallé. Pero Lele, al fin y al cabo, es hijo mío. No puede ser tan egoísta. ¿Yo egoísta? Fuyansu. Cuando Lele tenía 3 años y tuvo una fiebre altísima, ¿dónde estabas? Estabas en la cama de Liang Feifei. ¿La primera vez que Lele dijo papá? ¿Dónde estabas? Estabas de compras con Liang Feifei. La primera vez que le hicieron bullying a Lele, ¿dónde estabas? Estabas en la reunión de padres. De ese bastardo de Fu Xiaobei. No mereces ser su padre. Y Lele jamás te va a reconocer. Detente, Senyan. ¿De verdad vas a dejar que la familia Fu se quede sin descendencia? Ya cambié. No puedes dejar que Lele me reconozca como su papá. Señor Fu. Esta es la última advertencia. Aléjate de mi hijo. Señor Fu, ¿está bien? Senyan, ya que eres tan egoísta. Y no dejas que mi hijo me reconozca, entonces no me culpes. Por usar mis propios métodos. Señora. Desde que usted se fue del entierro, Fuyansu está como loco preguntando por todos lados. Por usted y por el niño. Tenga mucho cuidado, usted y el niño. Wow, mamá. ¿Esta es la escuela que ayudaste a construir? Así es, Lele. En el futuro, esta escuela tendrá kinder, primaria y secundaria, todo gratis. Si Lele quiere cambiarse a esta escuela. Para estudiar con los niños de aquí, mamá te ayuda con los trámites. Pero Lele es mi hijo, después de todo. No puedes ser tan egoísta. Lele, si el tío Fu quisiera reconocerte otra vez como su hijo, ¿aceptarías? Mamá, yo. Hijo. Hijo, soy tu papá. Ya llegó papá. Fuyansu, no te dije que te mantuvieras lejos de Lele. Que tú seas egoísta, Senyan, no significa que Lele no quiera reconocerme como su padre. ¿Quién te dio el derecho de decidir por él? Dices que no soy un buen padre, ¿y tú acaso eres una buena madre? Señora Sen, si el señor Fu quiere recuperar a Lele, es para que herede el imperio de la familia Fu. No lo hace con mala intención. Lele. Esta es ropa de niño que papá preparó con mucho cariño para ti. Edición limitada, 39,999. Fu Xiaobei. Fuyansu, ¿vienes a darle a mi hijo ropa de un muerto? Mi hijo no necesita esa ropa tuya. Tómala y lárgate. Lele, perdón, papá vino con mucha prisa. Ay, no. Fue la tienda. La tienda se equivocó. Lele. Este traje fue hecho a tu medida. Tienes que creer en papá. Papá te quiere mucho. Señor, yo uso talla S. Pero este vestido es talla M. Fuyansu, deja de hacerte el padre amoroso. Ni siquiera sabes qué talla usa Lele. No sabes nada de él. Está claro que no buscas a tu hijo. Solo te preocupa quedarte sin descendencia, que la familia Fu se extinga. Ni la talla de tu propio hijo conoces. ¿Y todavía pretendes recuperarlo? ¡Qué asco! Si el niño se va contigo, va a sufrir. No mereces ser padre.
Eres una basura de persona. Por algo te vas a quedar sin descendencia. Cállense todos. ¿Qué saben ustedes? Mi hijo todavía es pequeño. En el fondo, seguro que quiere volver conmigo, su papá. Hijo, vente a casa con papá, ¿sí? Cuando volvamos a casa, te voy a dar todo lo que quieras. Señor, yo envidio a los otros niños que sí tienen papá. Pero usted traicionó a mi mamá por esa tal Yan Fei Fei. No tengo un papá como usted. Jamás en la vida lo voy a reconocer. Sen Yan. Fuiste tú, maldita víbora, la que le metió esas ideas a mi hijo para ponerme en contra. No tienes corazón. No, señor. Mi mamá nunca me dice esas cosas. Porque mi mamá sí me quiere y piensa en mí. ¿Y usted? Usted jamás pensó en mí ni en mi mamá. Ni siquiera quiero admitir que es mi padre biológico. Perdóname, Lele. A tu edad, mamá debería dejarte. Dejarte crecer tranquilo. Mamá, no llores. Todo es culpa de ese papá basura. Vámonos, no le hagas caso. Vámonos. Alto ahí. No me importa lo que piensen, pero la familia Fu no se va a quedar sin descendencia. Agárrenlos y tráiganlos de vuelta. No creo que nunca. No cambien de opinión sobre mí. Vamos. A ver quién se atreve. Al que se atreva a tocar a mi hijo, lo mato. Todos atrás. Aléjense de la directora Sen y del niño. Rápido. Esto es un asunto familiar del señor Fu. Lárguense o mueren, albañiles miserables. Ustedes, simples albañiles. ¿Cuánto ganan al día? Si no se meten en lo que no les importa, mi grupo Fu les dará una suma imposible de rechazar. Tomen este dinero y lárguense ya. Para agradecer a los Fu por salvarme, decidí seguir apoyando al grupo Fu. Nunca imaginé que eso se convertiría en el respaldo de Fu Yansu. Pero lo que yo di, también lo puedo quitar. Mamá, ¿qué hacemos? No tengas miedo, mamá está aquí. No va a pasar nada. Tranquilo, señor Fu. El dinero todo lo puede. Estos muertos de hambre jamás han visto tanto billete junto. Seguro le dejan llevarse a la señora y al niño. Si no alcanza, tengo más. Puedo hacerlos ricos de la noche a la mañana. Con una condición. No se metan en los asuntos de mi familia. ¿Por quién nos has tomado? La presidenta Sen donó 500 millones para construir esta escuela. Por el futuro de nuestros hijos. Jamás traicionaríamos a nuestra benefactora. Así es. Nosotros, la gente humilde, no entendemos de pleitos de ricos. Pero sabemos ser agradecidos y no actuamos contra nuestra conciencia. No vamos a permitir que le hagas daño a la presidenta Sen y a sus hijos. No lo permitiremos. Maldición. Estos muertos de hambre ni el dinero quieren. ¿Cómo puede ser? Señor Fu, mejor vámonos de aquí. ¿A dónde puedo ir? Dentro de 100 años, la familia Fu se habrá extinguido. Ya no tengo salida. Lele, ven a casa con papá. ¿Qué haces? Apártate. Quien se interponga entre mi hijo y yo, lo paga caro. Adelante, señor Fu. Señor Fu.
Señor Fu. Vámonos. Rápido, rápido. Vecinos. Gracias por protegernos a Lele y a mí. Este es mi equipo médico privado. Dejen que los atiendan primero. Y les curen las heridas. Luego los llevarán al hospital para un chequeo completo. Yo me hago cargo de todos los gastos médicos y de las pérdidas. Lele, ven, dales las gracias a estos señores. Gracias, señores. Ay, no, por favor, señora Sen. Usted donó para la escuela y la educación de nuestros hijos. La oportunidad de salir de este pueblo se la debemos a usted. Señora Sen, a la gente de campo lo que nos sobra es fuerza. Usted pone el dinero, nosotros ponemos el trabajo para levantar la escuela. Y la ayudamos a espantar a los malhechores. ¿Verdad que sí? Sí, sí. ¿Qué? Señora. Quiere decir que quiere dejar a Fuyansu. De ser un director general multimillonario a un muerto de hambre. ¿Sin un peso en la calle? Lele es lo único que me ata a este mundo. ¿Quién se atreva a usarlo? Haré que se arrepienta toda su vida. ¿Qué pasa? ¿Crees que soy demasiado cruel? No. Señora, estoy contenta. Después de tantos años, por fin abrió los ojos. En su momento, cuando Fuyansu le echó en cara sus favores, ya le dije que tuviera cuidado. Ese es un desagradecido que nunca se llena. Tienes razón. La gratitud también depende de a quién se la das. ¿A quién le debo mi lealtad? Es a la anciana matriarca de los Fu. No a ese loco de Fuyansu. ¿Qué? Fuyansu quiere presionar en secreto a los miembros del directorio para forzar la compra de las acciones del grupo Tiangong. Quiere adueñarse del consorcio y tomar el puesto de presidente. Con semejante ambición, ni miedo a reventar tiene. Seguramente lo hace para obligarme a volver con él y llevarle a Lele. Y así darle un heredero a la familia Fu. ¿Y qué piensas hacer? Ya que es tan ambicioso y quiere ser dueño del grupo Tiangong y de paso quedarse con mi hijo, mejor entrémosle a su juego y regalémosle una empresa vacía con deudas millonarias. Señor Fu, ya está el contrato. Cuando usted sea dueño del grupo Tiangong y Shen Yan y su hijo no tengan escapatoria, seguro volverá a su lado. Ya pasaron los 10 minutos. ¿Ya lo pensaron? Gerente Zan. Usted era el más capaz y avispado del consorcio. ¿De verdad cree que si no firma ahora, va a salir vivo de esta sala? Gerente Wang. Todos saben que usted no le teme a nada. Excepto a su esposa en casa.
Si su esposa se entera de que usted anda de mujeriego por ahí, ¿qué cree que va a pensar? Fu Yansu. Esto es una venta forzada. En el grupo Tiangong manda la presidenta Sen, no tú. Hoy, al que no me venda sus acciones, le voy a dar una buena lección. Firmo. Señor Fu, todo como usted diga. Gracias a todos por cooperar. Mi ex esposa Sen Yan no anda muy bien de la cabeza. ¿De dónde sacará capacidad para dirigir el grupo Tiangong? De ahora en adelante, yo como presidente. Ella se va a quedar en casa portándose bien como ama de casa, criándome al niño. ¿Quieres que mi hijo te reconozca? ¿Y tú qué te crees? Sen Yan llegó rápido, pero a estas alturas ya todo está decidido. ¿Decidido? No lo creo. ¿Estás loca? Ahora soy el dueño del grupo Tiangong. Atrévete a golpearme otra vez. ¿Tú? ¿No me crees capaz de despedirte ahora mismo? Señor Fu. Cuando nos divorciamos, por consideración a tus padres, le di una salida al grupo Fu. Pero lo que has hecho hoy ha agotado hasta el último rastro del aprecio que nos quedaba. ¿Vínculo afectivo? Ni mi hijo me reconoció y hablas de vínculo. Todo lo que estoy haciendo ahora es por tu culpa. Fu Yansu, ¿todavía tienes el descaro de decir que la señora te obligó? ¿Por qué se divorció de ti? ¿Por qué Lele no te reconoce? ¿No fue acaso porque no supiste controlarlo de abajo y anduviste de mujeriego? Hace tiempo quería golpearte en nombre de la señora. ¿Un simple subordinado se atreve a pegarme? Ya que quieren morir. Les daré el gusto. Orden, como presidenta del grupo Tiangong. Despido a Sen Yan. Y en cuanto a esta vieja loca, queda vetada en todo el país. Sí. Sen Yan. Si esta noche llevas obedientemente a Lele, a la familia Fu para que lo reconozcan como heredero, puedo considerar seguir manteniéndolos a ti y a tu hijo. Ah, ¿sí? ¿Con qué nos vas a mantener? ¿Con una empresa fantasma endeudada por miles de millones? ¿Qué? ¿Una empresa fantasma endeudada por miles de millones? Sen Yan, ¿qué estás diciendo? Fu Yansu. Los pilares del grupo Tiangong renunciaron al grupo Yundin. Es el primer consorcio del país. El grupo Tiangong que con tanto cálculo nos arrebataste no es más que una empresa fantasma endeudada por miles de millones. Presidenta Sen, hicimos lo que nos pidió. El teatrito ya terminó. Entonces, ¿qué hay de lo que nos prometió? Tranquilos. Una vez que se unan al grupo Yundin, sus puestos y sueldos mejorarán. Las deudas de grupo Tiangong serán responsabilidad exclusiva de Fu Yansu. No tienen nada que ver con ustedes. Gracias, presidenta Sen. No. Jefe Fu, mire. Fuiste tú.
¿Cómo te atreves a engañarme? Debes miles de millones. ¿Cómo quieres que pague? Eres una víbora. Si no puedes pagar, paga con tu vida. Total, fuiste tú quien forzó la compra de las acciones. Te pasarás el resto de tus días lidiando con este desastre. Tú me obligaste. Si no me dejas vivir, nos hundimos juntos. Mátenla. ¿Están sordos? Dije que la maten ya. ¿Qué esperan? Atáquenla. Jefe Fu, mejor primero páguenos los 500.000 de honorarios. Si quiere que hagamos su trabajo sucio, demuestre seriedad. Ya les pagué el anticipo. ¿Acaso creen que no les voy a pagar el resto? Son un grupo de oportunistas sin una pizca de ética profesional. Desgraciados, ataquen de una vez. Señores guardaespaldas, yo sé que mantener a sus familias no es fácil. Les propongo algo. Les pago el triple. Ya saben lo que tienen que hacer. Sen Yan. Soy cliente de estos guardaespaldas desde hace años. ¿De verdad crees que me van a traicionar? Te lo digo claramente. Sí, ahora estoy pasando por dificultades. Pero ellos jamás. Ah, ustedes, malditos traidores. ¿Cómo se atreven a traicionarme? Por más basura que seamos, no somos como tú. Debes dinero. Y aún quieres que arriesguemos la vida por ti. ¿Por qué no te mueres? Y encima nos insulta. Basura tú. Hace rato que te traigo atravesado. Acábenlo. Basta. Sálvenme, rápido, sálvenme. Señor Fu. Fu Yansu. Ahora debes 100.000 millones, no los pagas ni en 1000 vidas. Si sigo a tu lado, estoy acabado. ¿Qué dijiste? Yo jamás te he tratado mal. Siempre te formé como mi hombre de confianza. ¿Y ahora quieres desligarte de mí? No tienes ni pizca de conciencia. Si tuviera conciencia, no habría hecho tantas maldades contigo. Fu Yansu, arréglatelas como puedas. Señor Sen, vengo a denunciar. Estoy dispuesto a cooperar y ser testigo. Para destapar todos los actos ilegales que Fu Yansu cometió antes. ¿Cree que podría darme un buen puesto? Como a ellos, multiplicándome el sueldo varias veces. Fu Yansu tiene problemas de fertilidad. En eso ni siquiera es hombre. Si usted tiene necesidades, yo también he entrenado estos años. Le aseguro que no soy menos que Fu Yansu. Tú, desgraciado, tú. ¿Qué le parece, señor Sen? Si él no quiere reconocer a Fu Yansu como papá, a lo mejor a mí sí me acepta. ¿Quién te dio tanta confianza para hablarme así? Él, Fu Yansu, no es buena persona. ¿Y tú qué te crees? ¿Que eres un santo? Traidor, ambicioso y sin una pizca de autocrítica. Gente como tú debería estar en la cárcel, rehabilitándose bien para no seguir jodiendo al mundo. Llévenselo a la fiscalía. Sí, señora. Perdón, presienta Sen, me equivoqué. Sen Yan, lo que pasó antes fue mi culpa. Estaba cegado por el enojo. Por eso hice tantas cosas imperdonables contra ti. Tranquila. De ahora en adelante, no te voy a presionar para que Lele vuelva a la familia Fu a recuperar su lugar. Lele es tu hijo. Jamás volveré a meterme en sus vidas. Pero, ¿podrías ayudarme a pagar esa deuda billonaria? Si no, de verdad me van a matar. Fu Yansu. En realidad, nunca has querido a Lele. Solo te sientes un inútil, incapaz de tener hijos. Y te aterra que la familia Fu se quede sin heredero. Para ti, con tal de que sea un niño,
ya sea Lele o Xiao Bei, o cualquier otro. Da exactamente igual, ¿no? No, Senyan, créeme. Yo sí les tengo cariño. Si no, jamás. Habría insistido en que volvieran a la familia Fu. Fu Yansu. No mancilles la palabra cariño. Ahora me suplicas porque te aterra no poder pagar esa deuda billonaria. Porque toda tu vida te perseguirán cobradores. ¿Amenazándote de muerte? Por tus padres, si se tratara de otra cosa. Podría considerar perdonarte. Pero Lele es mi límite. Cuando estabas con Liang Feifei y Fu Xiaobei, feliz y enamorado, ¿pensaste acaso en los sentimientos de Lele? Cuando armaste el escándalo en la obra sin importarte. ¿El trauma que le quedaría a Lele? ¿De verdad te preocupaste por él? Soy una basura, un desgraciado. Siempre fue mi culpa. Senyan. Te lo suplico, no acabes conmigo. Fu Yansu, cuando compraste mis acciones a la fuerza y te adueñaste del grupo Tiangong, ¿por qué no pensaste en tener piedad? ¿Por qué no les diste una salida a la señora y al niño? No le hagas caso, vámonos. Senyan, Senyan. No te vayas, te lo ruego. Senyan, Lele. ¿Cuándo van a poder perdonarme? De verdad sé que me equivoqué. Fu Yansu, este tipo sí que sabe esconderse. Escogió un barrio marginal. De mala muerte para ocultarse. Cuando lo encuentre, le voy a romper las piernas. Hoy, pase lo que pase, hay que encontrarlo y hacer que pague. Vámonos. Síganlo. Liang Feifei, ¿te escapaste de la cárcel? Fu Yansu, tú me destruiste. Cada segundo que pasé allá adentro solo pensaba en matarte. ¿Yo te destruí? Desgraciado. Senyan y Lele. Todavía no me perdonan, y todo es por tu culpa. Te voy a matar. Liang Feifei. Hace años atropellaste a tu propio hijo. Ahora te toca a ti ser atropellada. La vida da vueltas. Una desgraciada como tú merece terminar así. Es Xiaobei que viene a cobrar tu vida. Lele. Papá cometió muchos errores en esta vida. Ahora. Estoy pagando el karma. Voy a ir al infierno. Espero que no me guardes rencor y crezcas bien.
Señora, escuché que anoche hubo un accidente en la avenida Jiangbin. Un hombre y una mujer murieron. El hombre al parecer se apellidaba Fu y la mujer Liang. ¿En serio? Déjame ver. Mamá, ya tengo todo listo. ¡Qué bien! La escuela que construimos ya está en funcionamiento.